Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente video denominado Ecosistema. Veamos una lectura, ¿ya? ¿Conoces la nueva área de conservación privada en La Libertad? El Ministerio de Ambiente de Perú ha creado una nueva área de conservación privada, conocida como Cerro Campana, que se encuentra repartida entre los distritos de Huanchaco, Chicama, Santiago de Cao y las provincias de Trujillo y Ascope, en la región costeña de La Libertad. El ecosistema costero fue aprobado como área de conservación privada mediante la resolución ministerial número 192-2016-MINAN, el 26 de julio de dicho año. La nueva área de conservación privada abarca un terreno de 4.564.98 hectáreas y se encuentra bajo la administración de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo. La reserva privada estará activa durante 10 años, según el Decreto Supremo, y su objetivo es velar por la conservación del ecosistema costero de la Loma. Cada invierno, como el de ahora, los montes se reverdecen porque la brisa del mar se condensa y los riega, lo que permite el afloramiento, explica Navarro. Sin embargo, en medio del verde se muestra imponente un gran monte, el Cerro Campana, el cual fue un antiguo santuario de la cultura mochica, donde los sacerdotes realizaban sacrificios humanos, narra el representante de Naturaleza y Cultura. Son 223 especies de flora, más de 30 especies de líquenes, 5 tipos de musgos, entre otros, los que se encuentran en el Cerro Campana. Muchas de estas especies son vulnerables y están amenazadas por la actividad humana. Por ejemplo, está el rabo de zorro, un arbusto pequeño, dice Navarro. Asimismo, hay 25 especies de vertebrados que habitan la reserva privada, entre los que encontramos el zorro, el águila de pecho negro y los caracoles. Sin embargo, también el Cerro Campana es importante para el mundo académico, ya que se han descubierto 4 especies nuevas de flora, como la Apodanthera ferreirana, la Solanum mochicensis, la Selenio esrusinensis y la Picdahirnia lopezi. Como recién han sido descubiertas, aún no se ha definido cuáles serán sus nombres comunes. No obstante, la importancia científica de la nueva área de conservación privada podrá ser aprovechada por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo, porque hay muy pocos lugares para que los estudiantes vayan al campo a estudiar. Esta nueva área de conservación privada es un lugar de investigación que funcionará como laboratorio para los universitarios, agrega Navarro de la Naturaleza y Cultura. Además, los administradores del Cerro Campana buscan que esta nueva área de conservación privada sea autosostenible, señala el especialista, y para ello promoverán el turismo vivencial no convencional como los campamentos. Por otro lado, también existe un potencial arqueológico por ser un antiguo santuario mochica, agrega Navarro. Ya tomado de radioprogramas el 18 de agosto del 2016. Responde a las siguientes preguntas. ¿De qué trata la lectura? ¿Consideras al Cerro Campana un ecosistema? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la conservación del Cerro Campana? Entonces, conforme desarrollamos la clase, resolvemos las preguntas y ingresamos al tema de hoy. Ecosistema. El ecosistema es un conjunto de interacciones entre los organismos con el ambiente donde viven, como se ve acá en esa figura, en el que se establece un flujo de nutrientes y energía, que hace posible su funcionamiento. Otra manera de definir el ecosistema es la siguiente, que es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos, denominada la biocenosis, y el medio físico donde estos se relacionan, es el biotopo.
Vale decir, la suma del biotopo y la biocenosis forman al ecosistema. Componentes del ecosistema. En cualquier ecosistema podemos identificar dos componentes, los componentes bióticos y los componentes abióticos. Los componentes bióticos son el conjunto de seres vivos del ecosistema, vale decir, los animales, las plantas, hongos y todo tipo de microorganismos. También recibe el nombre de biocenosis. Componentes abióticos es la parte inorgánica del ecosistema, las rocas, el aire, el agua, las sales disueltas, la arena, la luz, etc. Se le conoce como biotopo. Tipos de ecosistemas. Los ecosistemas realmente se encuentran en la naturaleza y son naturales, aunque también se habla de ecosistemas artificiales. Veamos estos tipos de ecosistemas, que son dos, los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. El medio que predomina en ellos es el suelo, lógicamente rodeados por el aire, ¿no? Que provee nutrientes. El agua es limitada y no uniforme. Los organismos vivos deben obtener el agua y conservarla. La temperatura tampoco es uniforme en espacio o en tiempo, condicionando el crecimiento de las plantas. Estas, al no poder desplazarse para evitar la escasez de agua, los cambios bruscos de temperatura o las inclemencias del sol, sobreviven adaptándose a estas condiciones. Por lo tanto, en los ecosistemas terrestres predomina la vegetación. Ejemplos de ecosistemas terrestres tenemos los bosques, los pastizales, troncos caídos. Ecosistemas acuáticos. El medio que predomina en ellos es el agua, cuyas características únicas determinan temperaturas constantes y moderadas, gran absorción de luz y concentración de nutrientes cerca de los sedimentos del suelo. Estos ecosistemas proveen a los organismos de abundante agua y temperatura apropiada, y tienen como únicas limitaciones la energía y los nutrientes. Los océanos y los mares son los ecosistemas más extensos. Cubren el 77% de la superficie del planeta, mientras que los ecosistemas de agua dulce, como los ríos, lagos, arroyos y pantanos, cubren solo el 1%. Ecosistemas artificiales. Los ecosistemas también pueden ser artificiales como los ecosistemas urbanos, ¿no? En una ciudad. Seminaturales, vale decir la naturaleza y también interviene la mano del hombre, en parte, o rurales como en el caso de los agroecosistemas, según el ser humano haya intervenido o no en su formación. Organización del ecosistema. En un ecosistema podemos encontrar lo que se denomina el individuo. ¿Qué es el individuo? Es cada uno de los organismos que forman parte de un ecosistema. En otras palabras, es un ser vivo, ¿no? Se relaciona con su ambiente físico y con los otros de su misma especie, así con otras especies diferentes. Por ejemplo, un individuo puede ser un pato, una rana, una bacteria, un sauce, ¿no? El sinónimo de individuo en los ecosistemas también se denomina organismo. La población es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un lugar y en un tiempo determinado. Por ejemplo, acá tenemos una población de hormigas, ¿no? Y tienen que vivir en un lugar determinado en un tiempo determinado. Ejemplo de población tenemos un conjunto de patos, una bandada de palomas, una jauría de lobos y un grupo de bacterias. La comunidad es el conjunto de poblaciones diferentes. Acá hay varias especies, ¿no? De diferentes especies que habitan en cierto lugar en un tiempo determinado y que interactúan en un mismo ecosistema. Por ejemplo, la comunidad de una laguna puede estar formada por poblaciones de patos, sapos, totoras, pejerreyes, etc., ¿no? Vale decir, la comunidad no es otra cosa que la biocenosis, la parte viva del ecosistema. Ecosistema es el conjunto formado por seres vivos, el medio físico donde habitan y las relaciones que se establecen entre estos elementos. Vale decir, las relaciones que se entre los seres vivos y el ambiente no vivo forman el ecosistema. Vale decir, en otras palabras, la unión de la biocenosis con el biotopo. Biosfera es la capa del planeta Tierra
en donde se desarrolla la vida. En otras palabras, aquellos lugares en otro planeta donde podemos encontrar vida se denomina biosfera. La ecosfera es el conjunto de todos los ecosistemas de nuestro planeta. Entonces, el conjunto de ecosistemas en nuestro planeta forman lo que se llama ecosfera. Es el nivel más alto de organización de ecosistemas en nuestro planeta. Residencia y función de una población. La residencia es el hábitat y la función es el nicho ecológico en los seres vivos que forman parte del ecosistema. Hábitat es el lugar donde habita una población, donde cada individuo encuentra todo lo necesario para vivir, resguardarse y reproducirse. Se dice que el hábitat es la casa de los organismos, de los seres vivos. En un ecosistema hay poblaciones que comparten un mismo hábitat. Por ejemplo, el hábitat del oso de anteojos es el bosque de neblina de la selva alta. Al igual que muchas aves, anfibios, reptiles y pequeños mamíferos, allí encuentran su alimento, lugares para refugiarse, para descansar y también para reproducirse. Nicho ecológico es la función que desempeña una especie en el ecosistema, como si fuera la profesión del ser vivo en ese ecosistema. Por ejemplo, el pájaro carpintero y el tucán viven en los mismos árboles, pero el pájaro carpintero se alimenta de larvas de insectos que se encuentran en los troncos de los árboles, lo que beneficia a la comunidad porque evita la proliferación de insectos, mientras que el tucán come los frutos y dispersa las semillas. A pesar de que viven en el mismo árbol, tienen diferentes funciones. Dos especies pueden compartir el mismo hábitat, pero no pueden ocupar de forma simultánea y permanente el mismo nicho ecológico. Si ambas comen el mismo alimento, requieren la misma temperatura, humedad, etc. Se establece una competencia, si tuvieran, ¿no es cierto?, el mismo nicho ecológico. Y una de las dos especies, la que está mejor adaptada, excluiría a la otra y la otra terminaría por desaparecer. Por ejemplo, si en un ecosistema en el que habitan conejos introducimos una población de liebres, ambas especies entrarán en competencia por el alimento y la peor adaptada terminará desapareciendo. Actividad. Organizo lo que aprendí en un mapa conceptual. Entonces, de lo que hoy hemos hecho, tienes que elaborar un mapa conceptual, ¿no? Acá hay un pequeño ejemplo. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias.